Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. José Antonio Crespo, ¿cuál es tu análisis de todo esto? ¿Qué te parece? Muy buenas tardes. Buenas noches ya. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. Pues mira, las acusaciones que hace López Obrador son muy graves, las de narcoestado, refiriéndose, todos así lo entendimos, al gobierno de Felipe Calderón. Y de ahí que haya salido Calderón, pues a responder y aclarar. Es una acusación muy grave que no se puede hacer a la ligera. Una cosa es que se esté investigando y que haya acusaciones al respecto sobre García Luna. O sea, tampoco yo puedo saber si efectivamente había los vínculos que se dice de García Luna. Y otra es que no se le ha demostrado, no se ha sido juzgado. Y de todas maneras tendría que haber un salto cualitativo de García Luna hacia Felipe Calderón. Se tendría que haber elementos, pruebas, documentos, grabaciones o qué sé yo, para demostrar que Felipe Calderón estaba en esa negociación también, que actuaba en mancuerna con García Luna. Solo así se podría hablar entonces sí de un narcoestado. Claro, si García Luna resulta responsable y culpable, pues desde luego que tenía un cargo importantísimo que nos haría pensar que ese gobierno estuvo vinculado con el narcotráfico. Se habla del cártel de Sinaloa. Pero aquí el problema es que el presidente López Obrador, como lo ha hecho ya otras veces, no tiene respeto de los procedimientos judiciales, ni de la ley misma, ni de la idea del Estado de Derecho, porque él acusa sin pruebas, cuando no hay elementos todavía, cuando no hay juicio, y con ello de alguna forma está violentando los procedimientos mismos, está violentando el debido proceso al publicitar alguna acusación sin pruebas y por fuera, digamos, de lo que tendría que ser el proceso judicial, pero tampoco respeta en absoluto algo que habíamos ido construyendo poco a poco a lo largo de los últimos años, que es la presunción de inocencia. En México sabemos que hace tiempo se daba por sentado que cualquier acusación sobre cualquier político, funcionario, empresario, cualquier ciudadano, bastaba con que se le acusara para que fuera declarado de pronto culpable, sin mayor procedimiento, sin mayores pruebas, y que incluso a él le correspondía demostrar su inocencia, cuando en realidad en un Estado de Derecho moderno, quien tiene que presentar las pruebas es el que acusa. Entonces López Obrador constantemente está violentando la presunción de inocencia, le está pasando por alto. Constantemente hemos oído cómo acusa a personajes, a veces dice con nombre y apellido, otras veces habla de sectores, y se queda con eso, y dice, bueno, pues a ver, si está hablando usted de corrupción en empresarios, en maestros, en doctores, o con nombre y apellido, comunicadores, por supuesto, pues tendría que estar la investigación en marcha, y tendría que estar las pruebas, y ahí de todas maneras esperar a ver si efectivamente son culpables o no, porque él desde el podio presidencial asume como culpables a quienes son indiciados por alguien. En este caso puede ser Estados Unidos, bueno, pues que lo pruebe en Estados Unidos. Si él tiene pruebas respecto de García Luna y sobre todo de Calderón, si está insinuando que Calderón también estaba involucrado, pues adelante con la investigación y que en todo caso se presenten las pruebas y se lleve a cabo el proceso judicial adecuadamente, sin violentar la presunción de inocencia, sin afectar el debido proceso, porque luego eso ya hemos visto cómo puede liberar a gente que en principio podría ser culpable. Es decir, se tiene que respetar el debido proceso. Pero el presidente de la República, digamos que señala, yo no voy a intervenir porque, para empezar, la Fiscalía General de la República no tiene imputación alguna. En la unidad de inteligencia financiera que depende del Ejecutivo no hay ninguna investigación sobre los expresidentes, concretamente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pero finalmente, si el pueblo me lo pide, entonces pues no me queda de otra más que obedecer al pueblo, que es el que manda. Y esa es una forma ciertamente de distracción. ¿No te parece que también hay mucho de eso? Por supuesto, Pepe, eso es lo que estamos viendo. Porque también ahí al decir, si el pueblo lo pide, entonces hace investigación, pues es no tener la más mínima idea de lo que es el Estado de Derecho. En un Estado de Derecho, por lo menos moderno, pues se aplica la ley al margen de si la gente quiere o no. Si hay elementos, si hay pruebas, se procede, no se hace una consulta para ver si la gente quiere que se investigue o no, o si alguien es culpable o no. Eso es al margen. El hecho de que él insista en ello es para zafarse la responsabilidad y
Lo que mencionó Calderón, el expresidente Calderón, y creo que está en lo correcto, realmente lo que estamos viendo es nuevamente campaña política de cara al 2021. El eje de su campaña va a ser acusar a los gobiernos anteriores de corrupción, tenga pruebas o no tenga pruebas, haya testimonios firmes o no, con lo de Lozoya, por ejemplo, para atacar a panistas, a legisladores, adversarios del PRI también quizá. Lo que menos le importa a él es si hay elementos sólidos o no. Él simplemente lanza la acusación, da por culpables a los personajes. ¿Para qué? Para que eso tenga un efecto electoral. Aunque luego ya no pase nada, aunque no tenga elementos probatorios. Es solamente una campaña política, es lo que hemos dicho varias veces aquí contigo, Pepe, es el uso político, y ahora le agregamos político electoral, de la justicia, para lo cual se pasa por encima de los principios más elementales y más básicos del Estado de Derecho, Pepe. Pues te agradezco mucho el comentario, José Antonio, te agradezco mucho tu comentario en tu espacio de noticias. Por supuesto, Pepe, buenas noches. Gracias y muy buenas noches. Sí. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.